¿Qué tal, familia? ¿Cómo le va? No se sorprenda. Es el programa del Colegio Médico, por cierto, Distrito 4, esto es Médicos y Comunidad. Hoy con un cambio en la pantalla, nos sentamos aquí a dialogar. Ahora le voy a contar por qué. Por cierto, las buenas noches y la bienvenida a quien es su conductor, Omar Maresca. Qué placer. ¿Cómo estás, Raúl? Pensar que así arrancamos hace muchos años Sí, en otro programa. en Avenida Rivadavia, en el Distrito Tercero. ¿Se acuerda? ¿Qué va? Junto con el Distrito 3. ¿Te acordás con cuánto Mauricio hace? Esquinazzi, no me acuerdo. Pero hace mucho. Muchos años. Bueno, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, ¿vos? Bien, con Omar está en pantalla el teléfono, que es fundamental por las vueltas que da, las preguntas, las dudas, entre el doctor Quinn, que hablaba de lesiones anteriores y las que vuelven, y con Omar decíamos que por ahí en la producción lo podemos repetir, fue muy fresco, fue muy interesante lo que dijo, y quedaron vertientes para charlar. Pero hoy el cambio de esta modalidad tiene que ver, ¿cuántos en casa fumamos? Empecemos por eso. Claro. ¿Cuánto de común sigue siendo el cigarrillo hoy? Y mirá, Raúl, es importante la pregunta que planteás, puesto que entre el 30 y el 40% de la población de Argentina fuma. ¿Todavía en ese porcentaje? Sí. Y lo lamentable es que los profesionales de la salud fuman en el mismo porcentaje que la población general. O sea que el cambio cultural, que es lo que importa, todavía no ha llegado. Calculá que en el mundo aproximadamente, siendo este porcentaje, va a haber 1.600 millones de personas que fuman. Hay 7.300 millones de habitantes y tiene esta adicción grave, con más adherencia que la cocaína, fumadores pasivos que también adquieren la adicción. Lo grave es no solamente el activo, sino el grupo familiar. Independientemente de que hay leyes que han restringido fumar en bares y hay que salir fuera del ámbito. ¿Eso no contribuyó a que baje? Está bien eso, yo quería destacar. Es común que en una reunión familiar alguien abra la puerta del balcón y se vaya afuera, o que baje y fume en otro lado, en los bares no puede fumar. ¿Eso no contribuye a limitar un poco? Contribuye, pero no hace que se evite la adicción, puesto que en la casa es difícil por ahí hacer a un integrante salir al patio a fumar. Tiene que haber una presión muy grande. Y vos fíjate que a nosotros nos preocupó y mucho cuando hicimos el trabajo de bronquiolitis en San Fernando. Vimos que los chicos de bronquiolitis, que en general tienen 1, 2, 3, 4 años, la bronquiolitis se da en ese grupo etario, el 60% de sus padres eran fumadores. ¡Qué alto! Altísimo, para adultos jóvenes. Se comienza a fumar, ahora no solo empieza a fumar el hombre a los 12, 14 años, también la mujer. Así que estamos en un problema desde el punto de vista de la adicción grave, y se va a profundizar si no se toman pautas fuertes contra esta adicción, porque hay una concepción de que el tabaquismo, no es una adicción, y es una adicción. Queremos ayudarlos desde el programa, eso es Médicos y Comunidad, porque mientras te escucho trato de pensar que en casa alguien tiene la identidad y dice, pero yo estoy fumando, ¿qué están diciendo? ¿No saben que es imposible dejarlo? Muchos se preguntan. Los que hemos fumado sabemos que es difícil desprenderte. Por eso Omar marca la adicción. Claro. Yo repito el tema de la adicción. Exactamente. Porque es una inhalar, no cambia mucho la personalidad del que fuma, se pone a veces más jocoso, o cambia el carácter, porque actúa sobre la dopamina, que ese receptor que es la droga es una droga característica para los adictos, que los hace sentir, le da un estado de bienestar. Pero el daño que provoca el tabaco en el organismo, porque no es solamente el pulmón. El pulmón es la vía de entrada, el pulmón se aspira en 90 segundos, la nicotina está en la sangre dando vuelta, y las sustancias que se liberan, que son hasta 7.000, algunos refieren, con el humo del tabaco, cuando se enciende y se inspira, son las más deleterias, aparte de la adicción que genera la nicotina. ¿Volvés a marcar eso en 90 segundos? En 90 segundos pasa por el pulmón, ya está en el sistema incorporado. Qué bárbaro. Por eso lo que daña principalmente es el pulmón, pero daña otros órganos. El 48% de los pacientes que tienen cáncer de vejiga son fumadores y la causa es el cigarrillo. Por todas esas
sustancias, muchas cancerígenas, que se liberan cuando se enciende y se inhala el cigarrillo. Si fumar 20 cigarrillos día promedio aumenta el doble el riesgo coronario. Qué bárbaro. Y 40% al día, y 40 cigarrillos día lo triplica. O sea que, porque no solo es el placer que genera, sino es el daño colateral que genera en otros órganos de nuestro sistema. Y ahí es donde está el gran problema. El gran problema está que hay que salir de la adicción, no solo para salir de la adicción, sino para evitar el acortamiento de la vida de la persona, porque esto también acorta y muchísimo la vida. Y no solo la vida, sino la calidad de vida. Por el enfisema, por el problema cardíaco, por la alteración en el olfato, por la alteración en los dientes, por un montón por los problemas coronarios, por todo lo que hablamos recientemente. El cigarrillo realmente es deletérea y hay que trabajar fuertemente en equipos de cesación tabáquica, grupos, para cambiar de cultura. Pero el tema esporádico o la falta de publicidad, si bien ahora hay que fumar afuera, las imágenes que están en la etiqueta de los cigarrillos son muy feas, pero el otro día me decía un kiosquero en la radio que a veces eligen las imágenes feas el que va a fumar. Claro. Mirá que o la pasa por alto, como o la no pasa por alto, claro, como no le da importancia. Entonces hay que tener conciencia y que a la vez daña y hace que esta adicción la generen niños pequeños. ¿Por qué? Porque tienen olor a tabaco en la casa, porque el humo lo tienen dentro de la casa y porque también hay, desde el punto de vista de la persona que fuma, una falta de reconocimiento a su adicción. Y a veces, como vos bien dijiste, adicción, qué término fuerte, y un rechazo a dejar de fumar, pero es una obligación que tiene de dejar de fumar, porque no se está comprometiendo solo él, está comprometiendo a aquel que no fuma. Qué bien, varias palabras que dijiste las tomo. Ese compromiso porque primero es negarlo, no asumirlo como Claro. propio. Sí, en realidad tengo la adicción. ¿A cuántos lugares llego? Vos decías recién, y quería marcar esto, lo sienten como placer. Sí. El viejo tango fumar es un placer genial, sensual, y en las películas argentinas se veía como muy común un vaso con whisky y el cigarrillo, Claro. era común. Bueno, no es tal ese placer con todo lo que estamos contando. Claro, el tema es que el placer es por muy corto plazo, pero las secuelas son permanentes. Pero hay mucha propaganda que se está realizando desde las tabacaleras a nivel mundial, que ese tema seguramente esté relacionado. Fumar es un placer sensual. ¿Te acordás? Sí, sí, Claro, sí, sí. claro. Se dice que cuando hay una película cinematográfica que no me la recuerdo, donde una actriz fumando estimuló a las mujeres a fumar. Porque antes el varón fumaba porque era más hombre, porque el más grande le decía vos tenés que fumar. Hoy la mujer fuma casi a la par del varón. No te diría a la par, por ahí un poco menos, pero fuma. Y ahí la prevalencia del tabaco en mujeres es alta. En la ficción del canal estatal, en Cuéntame cómo pasó, se ve como en la época del 70 era tan común que la mujer fumara también, Claro. casi paralelo al hombre. Claro, sí, sí. Y me sorprendo con los datos que decías en el comienzo del bloque. Tan elevada cantidad sigue fumando a pesar de estas restricciones, lo del paquete de cigarrillos, lo de algunas campañas. Bueno, las campañas han sido débiles y puntuales, pero no alcanzan. Siempre, claro, la siempre campaña, hablamos de eso. Vos haces una campaña, por ejemplo, los adventistas tienen una buena campaña, hay campañas, por ejemplo, el Cetrángulo, hace más de 20 años, el Hospital de Vías Respiratorias que está trabajando con un equipo multidisciplinario, tiene muy buen trabajo, pero si vos a la persona no haces que esto sea permanente y la seguís permanentemente cuando decide abandonar la adicción, porque vos fíjate, yo te digo, no, pero fumo 3 o 4, es lo mismo que te diga, no, pero en vez de una línea de cocaína, inhalo media línea, es lo mismo. Uh-huh. Pero la concepción cultural dice que no, 3 o 4 parece que estuviera bien, y un solo cigarrillo puede traer una vasoconstricción coronaria y puede provocar un infarto.
No pasa, pasa obviamente por la cantidad, que si fumás 40, 60, como cualquier droga, los efectos son peores, y pasa por el tiempo, la cantidad de tiempo que se fuma. Son los dos elementos muy graves. Tiempo, por eso hay que tratar de dejar que lo dejen en el corto plazo, porque ya cuando pasaron 40, 50 años es como que hay enfisema, problemas en la laringe, un montón de complicaciones primariamente o fundamentalmente respiratorias, que por más que vos lo podés dejar, pero ya el daño está hecho, o coronarias, todas las que dijimos anteriormente. Entonces se busca hacer campañas para poder hacer una cesación tabáquica en edades jóvenes. Y en muchos casos esos daños de los que habla el doctor Maresca son imposibles de recuperar, ¿no? Claro. Llegan, existen, ya dañaron el órgano. Enfisema es imposible de recuperar, es una enfermedad crónica totalmente invalidante a medida que se profundiza y tiene, o sea, obviamente el consumo importa. Entonces, bueno, creo que hay que incorporar desde el punto de vista político-sanitario, porque fíjate vos que es la adicción más importante en el mundo. Tan importante como decías, más importante que la cocaína. Obviamente. Digo, lo supera. De eso hablamos cuando volvemos. De algún fumador supuestamente pasivo o aquel que dice, no, yo con tan poco no me genero ningún daño. Hablamos luego, después de la pausa, con el doctor Maresca. Estamos charlando sobre cesación tabáquica y dejaremos un mensaje. De eso se trata, dijimos ayudar, generar conciencia y tratar de decir que se puede salir con conducta y con generar conciencia de lo que significa el fumar. Pausa. Muy bien, retomamos este especial que tiene que ver con la cesación tabáquica. Estamos charlando con el neumonólogo, es el conductor oficial de este espacio, pero charlamos hoy de tu profesión, que es tratar de ayudar. Ya lo haremos, en el tema del dejar de fumar. Dijimos, ¿cuánto de adictiva era cuando vos decías mayor adicción que la cocaína? Sí, exactamente. Imposible. ¿Y cuánto aquellos que se mienten a sí mismos diciendo, yo fumo 2, doctor? ¿Te habrá pasado? Tanta gente que tenés. Decir, fumo 2, 3, 4, yo me controlo muy bien, sé que no me va a hacer nada. Claro, lo que hay que actuar en el caso de cesación tabáquica es sobre aquel que está dispuesto a dejar de fumar, y este es el punto en donde ya él dice quiero dejar, y ahí se le comienza el tratamiento, y aquel que todavía no está dispuesto, que está en un periodo de decisión y hay que trabajar desde otro lugar. Yo creo que es importante para la cesación tabáquica, en primer lugar, que todos los profesionales de la salud den una pequeña charla sobre tabaco y sobre dejar de fumar. No solamente el neumonólogo, el médico generalista, el ginecólogo, el cardiólogo, de unos minutos, y eso ayudaría y mucho a la cesación tabáquica, de todas las desventajas, de lo que le provoca. Creo que ahí hay un punto importante para empezar a generar cultura. Vos fijate que tampoco hay una fuerte inversión en la cesación tabáquica, cuando esa inversión redituaría en que la gente no se enferme y que el gasto en salud por las consecuencias de fumar en forma intensa o en cantidad, más que intensa, la gente tenga fenómenos irreversibles que después le salen más caro un oxígeno permanente, un concentrador de oxígeno, que no requiere drogas que se utilizan y que muchas veces dan muy poco resultado, no porque sea mala la droga, sino porque hay un pulmón que está deteriorado, o que tenga problemas de infarto de miocardio y quede como secuela, o se tenga que operar de la vejiga, o pierda la dentadura. Entonces, este conjunto es importante, pero tiene que haber cursos, pero aparte, los profesionales de salud y los promotores de salud, que pueden ser un equipo de promotores que trabajen en el territorio, generar una cultura, masificar, dejar de fumar, puesto que se toma como poco importante y pareciera ser que
Si yo fumo en la plaza, que por otro lado es un ambiente libre de humo, tendría que ser, Claro. transporto, pero No, voy a la plaza, sí. voy a está la bien, plaza, claro. bueno, pero con la concepción de plaza como elemento oxigenador y bueno, vamos a dejarlo ahí. Pero el daño es menor que fumando en la plaza que adentro de un bar. Y por otro lado, creo que hay que hacer un equipo multidisciplinario, porque cuando vos haces un interrogatorio, el primer cigarrillo hay que ver cuando se levanta cuánto tiempo pasa hasta fumarlo y te mide el grado de adicción. Llegamos ahí me gustó. Generamos conciencia. Imaginemos que desde el primer bloque a hoy logramos que alguien que esté mirando a su primer núcleo, su sociedad pequeña que es la familia, le diga, bueno, mira, está bien, me hace mal, estoy terminando de dar conciencia. ¿Y a dónde voy? ¿Y Claro, cómo llego a esa consulta? hay distintos lugares, por ejemplo, de cesación tabáquica, los adventistas tienen un buen proyecto de cesación, hay municipios que lo tienen, otros que no. Lo ideal es concurrir a un municipio, al especialista o al médico que lo atiende, que le marque el grado de adicción que tiene, y en base al grado de adicción, por ejemplo, si vos fumas ni bien te levantás, es un grado de adicción alto. Si vos fumas a las 4 o 6 horas, tu grado de adicción es mucho menor. En consecuencia, eso te permite actuar de una u otra manera. Por ejemplo, hay que darle una apoyatura al paciente que deja de fumar abruptamente, porque vos decís, a partir de hoy, Dejo todo. dejo todo. Claro, claro. Tiene la abstinencia por no fumar. Entonces son 2 minutos, 4 minutos que se vuelve como entre Sí. mal, se siente agresivo. Ahí hay que hacer un grupo de contención de 24 horas, que pueden ser en un grupo de 40 personas que comiencen un curso, entre ellos se hagan de apoyo logístico unos a otros, para levantar el teléfono y que ahí tiene una utilidad el celular y por ahí, hablando un poquito de tiempo, ya se calma. ¿Por qué? Tiene que dejar. Se le pueden dar, cambiar la alimentación, hay que trabajar también con una nutricionista porque el hecho de dejar de fumar implica que aumente de peso, hacer caminatas con un personal trainer, un profesor de educación física, llevarlo, generar un hábito, hacer danzas o hacer música o hacer instrumentos, grupos corales o instrumentos de viento para mejorar la mecánica respiratoria, todo aquello que genere en el cambio de hábito una mejora, porque al poco tiempo nota que le baja la frecuencia cardíaca, que ya no está tan taquicárdico, empieza a sentir los olores, empieza a sentir los sabores que los pierde. Recupera.